Muy buenas tardes a todos. La verdad, un gusto estar aquí en este quinto día, quinto día de conferencias virtuales en esta Semana de la Ingeniería organizada por la UTN FRT, nuestra casa de altos estudios, en la cual hoy tendremos el gusto de poder presentar a un ingeniero de la casa, ¿no? Que se recibió de ingeniero mecánico en nuestra Facultad Regional Tucumán, y va a dar una charla con respecto a diseño de un generador térmico solar de baja potencia. Nicolás Vila, el ingeniero, él es becario doctoral del CONICET, también trabaja actualmente en un laboratorio de la Facultad Regional de Bahía Blanca, en el GIMAP, que es el Grupo de Investigación en Multifísica Avanzada. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que están participando de esta conferencia, y bueno, le paso a Nicolás para que empiece con la charla. Buenísimo, muchas gracias Marcelo. Mi nombre es Nicolás Birla, ¿se me escucha bien, verdad? Sí, perfecto, Nicolás. Mi nombre es Nicolás Birla, como dijo Marcelo, soy becario doctoral por parte del CONICET y tengo lugar de trabajo en la Facultad Regional de Bahía Blanca, en el Laboratorio de Multifísica Aplicada, donde hago trabajos de energías renovables. Empiezo a compartir la pantalla. Sí. Si no me equivoco, era esta de acá. Ahí estaríamos. Yo paso a esta. Se ve bien mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Genial. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a los organizadores de la Semana de la Ingeniería por este espacio, por la oportunidad para comentarles un poco sobre lo que fue mi proyecto final. Y en esta charla les voy a comentar en rasgos generales sobre proyectos de ingeniería, usando como ejemplo mi proyecto final de carrera, que fue el diseño de un generador térmico solar, es decir, usando los rayos concentrados del sol para generar vapor y de baja potencia, para su uso en lugares sin acceso a la red eléctrica o para quienes quieran tener independencia eléctrica. Antes que nada les voy a comentar un poco sobre mi formación. Yo soy técnico mecánico eléctrico graduado del Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, donde estuve cursando entre el año 2003 y 2009. Después, en el año 2010 inicié la universidad en la carrera de Ingeniería Mecánica para cursar durante unos cuantos años hasta recibirme de ingeniero el año pasado. Durante esta carrera pasé por el laboratorio de robótica de la Regional Tucumán, el GITIA, donde estuve trabajando en el diseño de drones para múltiples aplicaciones, ya sea para drones de enjambre, que eran drones pequeños que tenían que trabajar en conjunto, y drones más grandes que en el caso de mi trabajo, mi práctica profesional, era lograr que tengan un mayor tiempo de vuelo. Entonces se buscaba que los drones pudieran trabajar durante mucho más tiempo del que tienen actualmente y tuvieran aplicaciones útiles. Actualmente estoy becado por parte de CONICET en Bahía Blanca, en el laboratorio de multifísica aplicada, donde estoy desarrollando trabajos de energía renovable usando péndulos, sistemas pendulares que aprovechan la energía del mar para transformar energía cinética en energía eléctrica. En el trabajo que estoy desarrollando se trata de sincronizar una serie de masas multipendulares para que éstas entren en una situación de rotación y con ese movimiento se accionen generadores eléctricos y que estos generen electricidad. Y para mejorar la robustez en la rotación, se trata de hacer que estos péndulos se sincronicen entre sí. Ahora arranquemos por el proyecto propiamente dicho de lo que trata esta charla. Arranquemos por entender que en un proyecto de ingeniería suele ser altamente complejo. No solo se deben unir mecanismos más simples para que trabajando en conjunto realicen acciones complejas, sino que además se deben entender que un cambio en uno de estos sistemas más simples suele implicar modificaciones en el funcionamiento de las demás partes.
Es por eso que es muy importante el orden en que se diseñan estas máquinas. En el caso de mi proyecto final, el punto claro de arranque era conocer cuáles eran las alternativas constructivas disponibles. De ellas se debía seleccionar la configuración más adecuada para los requisitos del proyecto, en este caso, alimentar con electricidad a un hogar argentino promedio en la provincia de Tucumán. Una vez seleccionado el tipo de generador, se debía determinar la energía con la que se dispone en la región, ya que esta es muy variable de un lugar a otro y que es el factor limitante del tamaño del dispositivo. Conocida la energía disponible, seguía definir el valor de la producción diaria de energía que es necesaria para suplir el hogar mencionado. Es recién en este momento, con toda esta información conocida, que se puede, con todos los datos bien definidos, que se inicia el diseño propiamente dicho de la máquina. Esto muestra que antes de comenzar a diseñar nada, es de suma importancia definir los parámetros de diseño, información con la cual se definen las características de la máquina. ¿Cómo definir cuáles son los datos necesarios? Y toda la información previa para poder diseñar los elementos de una máquina compleja es lo que se aprende en la carrera de ingeniería. Y es un conocimiento que se termina de afianzar solamente con la experiencia. Solamente haciendo uno termina de aprender. El resto del trabajo consiste en diseñar las partes que componen a la máquina, generalmente siguiendo normativas de seguridad, métodos de diseño basados en experiencia acumulada de muchas generaciones de ingenieros, que están basados más en la experiencia que en una teoría, y cuando ninguno de estos métodos es aplicable, se recurre a ciencias básicas como la física y la matemática para aproximar los valores de diseño que luego deben ser ensayados y verificados, por supuesto. Entonces, las bases de diseño para el proyecto son cuáles son las alternativas existentes para la máquina que queremos fabricar, si es que es algo que ya está hecho antes. Si es algo innovador, bueno, hay que tener mucha imaginación. Determinar cuál es la energía disponible, esto es para el caso de mi proyecto. No podemos diseñar nada si no sabemos cuál es la fuente de energía con la que contamos. Después se tienen que determinar los requisitos de potencia. ¿Esto qué significa? Este hogar al cual yo quiero alimentar, ¿cuánta energía necesita para su normal funcionamiento? Y si yo quiero suplirlo al 100% con la máquina que diseño o solamente en determinadas situaciones. Una vez hecho todo esto, se selecciona el dispositivo de generación, que puede ser tanto seleccionado, como fue en el caso de mi proyecto, o diseñado, que complica las cosas, pero generalmente sería una solución más adecuada al proyecto deseado. Y luego queda solamente diseñar un ciclo termodinámico, que es la parte más compleja del proyecto en sí, ya que es el que determina todas las variables de funcionamiento de la máquina, y el diseño de los componentes en base a esta información que se obtuvo del ciclo termodinámico. Finalmente, el proyecto termina con el diseño de una estructura de seguimiento solar. Más adelante explico que el orden en el que se lo hizo no es sumamente importante, en la parte de diseño de componentes me refiero, y que elijo diseñar la estructura de seguimiento al final por una cuestión geométrica, para que todos los componentes encajen entre sí. Sigamos entonces con cuáles son los tipos de generadores solares que existen en la actualidad. Pero estoy hablando de generadores solares, térmicos solares, ya que los paneles fotovoltaicos son ampliamente usados, pero no necesitan el nivel de desarrollo mecánico que tiene este proyecto, y no era la intención. En este caso tenemos tres tipos principales, no son los únicos, pero son los más utilizados, de configuraciones geométricas para concentrar la energía solar y generar electricidad. El primer tipo es el cilindro parabólico, que es una hilera de espejos con forma parabólica, cuya función es concentrar los rayos solares en una línea focal, donde estos rayos calientan alguna sustancia líquida y al calentarla le están aportando energía, y esta energía es la que se aprovecha para luego generar vapor de agua, el cual acciona una turbina de vapor, y esa turbina acciona un generador eléctrico. Las temperaturas máximas de estos dispositivos son de aproximadamente 400 grados, no tienen un gran factor de concentración solar, entonces no se alcanzan muy altas temperaturas, si bien esto es relativamente alto.
y tienen la desventaja que presentan un seguimiento solar en una sola dirección. Eso tiene la ventaja de simplificar el mecanismo de posicionamiento, pero la desventaja de no poder aprovechar al máximo posible la energía solar disponible. El segundo tipo es el parabólico circular. En este caso, en un caso ideal, se lograría que el foco de concentración fuera un punto. Esto es a fines prácticos imposible, pero se puede concentrar bastante, se puede concentrar en un espacio bastante pequeño la radiación solar, y con esto se alcanzan temperaturas muy altas, normalmente mayores a los 1500 grados centígrados. En este caso ya no se utilizaría agua para ser calentada, sino que ya estamos hablando de algunos tipos de aceites y sales fundidas para poder soportar estos niveles de temperatura. Y en este caso ya el seguimiento solar es en dos direcciones. Es decir, yo puedo hacer un seguimiento rápido, que es el seguimiento diario de este a oeste, siguiendo el Sol a medida que realiza su recorrido, y a su vez el segundo eje de posicionamiento es el eje de elevación, que es norte-sur, que no es otra cosa que un seguimiento estacional. En verano el Sol está más arriba en el cielo y por lo tanto aprovecharíamos más la energía si el generador se orientara hacia el Sol directamente, y en invierno el Sol está más bajo y por lo tanto orientar al generador más hacia el sur serviría para aprovechar mejor la energía. Una variante a gran escala del generador parabólico circular es la torre solar, que tiene el mismo principio de funcionamiento y las mismas temperaturas máximas que el parabólico circular, con la diferencia que en este caso cada uno de los espejos concentradores está motorizado y entonces tiene una gran capacidad para regular la potencia generada. Ahora empecemos a hablar de la energía disponible. La fuente de energía solar es claramente el Sol. Las magnitudes de la energía que produce son a fines prácticos infinitas para lo que necesitamos como especie humana, y si ponemos en comparación dos centrales muy importantes de Argentina, o más conocidas para nosotros, que son El Bracho y Yacyretá, como se ve en la diapositiva, estas dos centrales generan El Bracho 1100 megavatios y Yacyretá 3200 megavatios, que son cantidades enormes de energía, pero para tener una medida comparativa, esa energía que producen estas dos centrales enormes de producción eléctrica, solamente harían falta 72 metros cuadrados en la superficie del Sol para obtener dicha energía, que es el equivalente en tamaño a un departamento mediano de 2 dormitorios. Y si bien el Sol produce estas abismales cantidades de energía, no toda nos llega a la Tierra, ya que en su viaje de 8 minutos, desde que sale del Sol y atraviesa el espacio hasta que nos alcance en la Tierra, está interactuando con polvo estelar. Y en esta interacción pierde energía, pierde una gran parte de esta energía, porque empezamos en la superficie del Sol con 60 megavatios por metro cuadrado, y cuando alcanza la atmósfera de la Tierra, tiene solamente 1,3 kilovatios, es decir, que perdió 3 órdenes de magnitud de energía, o mejor dicho, 4 órdenes de magnitud. Y esa energía es la que llega a la parte superior de la atmósfera. Ahora, estos 1,3 kilovatios por metro cuadrado se pueden considerar constantes, ya que si bien el Sol tiene ciclos solares donde tiene mayor o menor irradiación, se considera que a fines prácticos podemos decir que siempre vamos a tener 1,3 kilovatios en la parte superior de la atmósfera. Pero esto es en la parte superior. Del mismo modo que ocurre en el espacio con el polvo estelar, dentro de la atmósfera se disipa energía debido a la suciedad ambiental, a la nubosidad y a la latitud, ya que la posición en el planeta en la que se encuentre el generador es muy importante debido a las estaciones del año. Y que afecta a las horas de sol por día, también la latitud. Estudios llevados durante muchas décadas por el doctor Gallegos, acá en Argentina, culminaron en la creación de cartas solarimétricas como la que se ve en la diapositiva. La diapositiva que se está viendo en la imagen que se está viendo en la diapositiva es un promedio anual de la irradiación de energía por metro cuadrado.
Ahora les explico un poco más sobre eso. Eh, Existen cartas mensuales para esta distribución de energía y la imagen se interpreta de la siguiente manera. En un metro cuadrado de una determinada localidad del país, durante un día del mes de estudio, en esta imagen se está viendo el promedio anual, en un día del mes de estudio se irradió una cierta cantidad de energía que se mide en kilovatios hora. ¿Qué significa esto? Si yo tuviera un lugar donde el promedio diario es de 1 kilovatio hora y se tuviera un captador que atrapa el 100% de la energía disponible y la aprovechara al 100%, cada día podría alimentar un aparato que consumiera una potencia de 1 kilovatio durante una hora, o un aparato de 0,1 kilovatios durante 10 horas. Esto es para explicar que lo que se está mostrando acá son medidas de energía disponible. No es potencia, es energía. Como se ve en el mapa de la distribución promedio anual, los valores de energía por metro cuadrado son mucho más altos que 1 kilovatio. Y esto es un indicativo de que en realidad la energía solar es ampliamente disponible en nuestro país. Ahora, para el caso del estudio de este proyecto, de mi proyecto final, se analizó en la zona de Tucumán, en la región de El Colmenar, la cual entraría dentro de esta región de 4 kilovatios hora por día. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tuviera una superficie que atrapara el 100% de energía y que fuera de tan solo 1 metro cuadrado, podría darle energía a aparatos que consumieran 4 kilovatios hora durante una hora, o si consumo menos, me alcanza para más horas. Sin embargo, no todos son tan buenas noticias, porque si bien la energía es bastante abundante, para cada región del país las condiciones son distintas, y entonces para el diseño de estos dispositivos para cada parte del país tengo dos alternativas. O puedo diseñarlo a medida para el cliente específico, o tengo que hacer un equipo que para ciertas regiones va a sobrar la energía que produzca y para otros lugares es muy posible que no alcance. Ya que, bueno, la zona de estudio de Tucumán es una de las más energéticas del país. No es lo mismo, a ver, ¿esto por qué es? Esto se debe, como se dijo antes, a la suciedad ambiental, a la nubosidad y a la latitud. Por lo tanto, no es lo mismo la nubosidad que tiene la provincia de Buenos Aires o la de Catamarca y San Juan, ni son las mismas las horas de luz que tiene por día Jujuy o Tierra del Fuego. Es por esto que se debe realizar un estudio a conciencia de cuál es la energía aproximada con la que se puede contar en cada día del año para la región donde se desea colocar el generador. Y a partir de esa energía disponible y consideraciones que se comentan más adelante, definir el tamaño del generador necesario para cumplir los requisitos. Perdón. Tomando como referencia la zona del Colmenar, se pudo desarrollar esta carta que indica la cantidad de energía de radiación solar media, es decir, la que se tiene por día en 1 metro cuadrado, y estos son vatios hora, ya no estamos hablando de kilovatios, sino que estamos en una unidad menor que son los vatios. ¿Cuántos vatios hora consigo en 1 metro cuadrado en un día? Y esto se analizó para cada día del año. Cada pico o valle de esta gráfica es un día del año. Arrancamos el estudio el 21 de diciembre de un año específico y terminamos el 21 de diciembre del año siguiente. Se pueden saber cuántas horas de sol teórico, es decir, sin nubosidad, si fuera un día totalmente soleado, hay para cada día del año para una determinada latitud. Eso es un cálculo matemático que está basado en la latitud y la época del año. Tomando las cartas solarimétricas mensuales hechas por el doctor Gallegos y dividiendo la energía promedio mensual en las horas diarias de sol, esto es, si yo tengo, por decir, el día más energético del año, que fue aproximadamente el 20 de febrero, esto es un promedio anual, un promedio de varios años, ¿sí? Entonces, el promedio, el 20 de febrero, se tienen más de 600 vatios hora por metro cuadrado. Si yo tomara esos 600 vatios hora por cada metro cuadrado de energía y los dividiera en la cantidad de horas de día que tengo sobre las 24 horas,
entonces puedo tener cuál es el promedio, porque claramente no es lo mismo la generación, la cantidad de sol que tenemos al mediodía que a la mañana o a la tarde, cuál es el promedio de energía que tenemos por cada hora del día, ¿sí? Y esto es afectado por la duración del día. En invierno los días son mucho más cortos, entonces la distribución de energía aumenta, ya que tenemos una cierta cantidad de energía, pero distribuida en menos horas. Entonces, tomando las cartas radiométricas, listo. Este valor será afectado por la producción real estimada. Es decir, que a esta energía media que es considerando un día totalmente soleado, yo lo tengo que afectar por la posibilidad de nubosidad o la posibilidad de que sea un día con mucha suciedad ambiental, ¿sí? Y este valor no se comienza a producir si viene una suma por el horizonte, eso ya lo conté. Bien, entonces, al conocer las distribuciones de energía a lo largo del año, como vemos acá, podemos empezar a tener ciertas consideraciones energéticas. Y para eso, el doctor Gallegos determinó en sus estudios que una irradiación, una energía promedio diaria menor a los 240 vatios hora por metro cuadrado, sería un indicativo que el día está nublado. Es decir, que si la medición da menor o igual a 240 vatios horas, es o que es un día muy malo en invierno, estamos muy al sur del país, o el día estuvo nublado. Entonces, sabiendo además que gracias a las estaciones meteorológicas, ¿cuántos días al año se pueden esperar que sean nublados? ¿Cómo es esto? Las estaciones meteorológicas tienen la capacidad de almacenar información sobre temperatura, velocidad de viento, humedad, pero aparte con unos aparatos que se llaman solarímetros, si no me equivoco, los heliófagos, podemos saber si el día estuvo nublado o no, ya que estos aparatos reciben la radiación solar y pintan unas cintas que son sensibles a la radiación solar, y entonces si la cinta no está marcada significa que estuvo nublado. Entonces, más a estos estudios podemos saber cuántos días del año, en este caso se está analizando porcentualmente, cuántos días del año no son aprovechables. Y estos días se descartan como días en los que no se espera producir nada de energía. Y en donde el hogar va a tener que ser, el hogar que estamos tratando de abastecer con energía, deberá ser abastecido por la acumulación de energía del resto de los días que sí son productivos. A estos se suman los días que por latitud o suciedad ambiental, como les dije antes, no alcanzan a recibir este valor mínimo de energía. Entonces, debido a estas tres razones, nubosidad, latitud y época del año, o sea, latitud con época del año y a la suciedad ambiental, tenemos que descartar ciertos días como que esos días no vamos a producir energía. Para la región de estudio, que es el colmenar, esto significa que pueden esperarse aproximadamente 288 días, que es un 79% del año, de generación eléctrica, ya que el resto de los días no alcanzaron a pasar este umbral energético, ¿sí? Estos días útiles se cotejan con la energía promedio que reciben, es decir, volviendo a la figura anterior, determinamos cuáles son estos días que no pasan este umbral de 240 vatios, por ejemplo, serían estos 2 días en verano, todos estos días en invierno y estos días ya en primavera y llegando al nuevo verano. Todos esos días se tienen que descartar para poder definir cuáles son las condiciones de producción energética. Al considerar la cantidad de días seguidos de nubosidad total, eso se hace en base a los datos meteorológicos, podemos saber cuántos días seguidos hubo nublados y en base a eso podemos diseñar el equipo de almacenamiento, la instalación de baterías. Pero esto es algo que de por sí ya tomaba un trabajo importante y no entró en parte de mi proyecto y quedó como trabajo a futuro si en algún momento alguien quisiera tomar mi proyecto y seguirlo, o si yo en algún momento decido llevar este trabajo a la producción. Entonces, ya conocemos la energía disponible para cada día del año, entonces podemos determinar los requisitos de potencia de este hogar al cual queremos abastecer.
Para determinar la energía necesaria, se usó una aplicación que fue provista por la empresa de distribución de energía que es EDET Sociedad Anónima, como también la factura de consumo de mi propia casa. Y el consumo se prometió para obtener unos aproximadamente 10,5 kilovatios hora por día. Esto de nuevo es una unidad de energía. Si yo contara con 10,5 kilovatios hora por día de energía de manera constante todos los días, entonces en mi casa esto podría funcionar y mi generador sería suficiente para el funcionamiento normal de la casa. Pero ahora hay que recordar que solamente 288 días del año son productivos, lo cual representa un 79% del año, ¿sí? Y se considera que en dicho periodo hay que producir la totalidad de la energía. Es decir, en los días que sí produzco, tengo que hacer un exceso de energía que pueda almacenar para abastecer a la casa los días que no hay generación. Y entonces, al tomar los 10,5 kilovatios hora por día y dividirlos en 0,79, se obtiene que para poder abastecer durante todo el año a la instalación, harían falta unos 13,3 kilovatios hora por día. Esto, bueno, como está indicado abajo, permite la generación extra para el abastecimiento en los días que no se puede generar. Entonces, ya tenemos definido que la energía que necesitamos producir por día son 13,3 kilovatios hora por día, y conociendo la generación diaria se toma la llamada heliofanía media anual. ¿Qué significa esto? Que no es otra cosa que el promedio de horas de luz por día. Este valor de acá son las 12,11 horas por día, es decir, un día promedio en Tucumán, en esta zona de estudio en el Colmenar, dura 12,11 horas. Y entonces se tiene que realizar una simple división, es dividir la energía que necesito por día en cuántas horas de sol para generar tengo por día. Y esto, al hacer una simplificación de unidades, obtengo la potencia necesaria. Esto es ya potencia, que es de 1,09 kilovatios. Yo necesitaría un generador de 1,09 kilovatios para poder suplir durante todo el año en mi casa. Esto es por cada hora de producción. A ver, si yo tuviera este generador trabajando a plena potencia y tiene una potencia de 1,09 kilovatios y produce durante una hora, ahora tengo una energía acumulada de 1,09 kilovatios hora. Y ahí ya vuelve a ser una unidad de energía. Con esta información de potencia se selecciona el generador eléctrico. Por suerte, hay una empresa del norte de Europa, si no me equivoco es Noruega, que se llama Green Turbine, que fabrica dos tipos de turbinas que son específicas para baja potencia. Es esta turbina, que es la GT 1,5 kilovatios, y tiene una que es un poco más grande, que es la GT 15 kilovatios. Esta empresa simplifica enormemente el trabajo de diseño de la máquina final, ya que el diseño de una turbina de vapor puede bien por sí misma ser un proyecto final. Es decir, hacer una turbina de vapor es tan complejo que podría tratarse como un solo proyecto final. El dispositivo elegido cuenta con estas condiciones termodinámicas que son muy bien definidas, son unas características termodinámicas de funcionamiento y son las condiciones de entrada y de salida del vapor de agua que se usa para accionarse. Es decir, a esta turbina yo le hago ingresar vapor a alta presión, 5,1 atmósferas y a 220 grados centígrados. Ese vapor hace que unas paletas, unas aspas de ventilador, por simplificarlo mucho a la denominación, hagan girar un eje que se encuentra dentro. Este vapor pierde energía y sale a 45 grados y a 0,09 atmósferas. Entonces, es interesante notar que si bien el agua se evapora a 100 grados centígrados y después el vapor también se condensa a 100 grados centígrados si estamos a nivel del mar y a presión atmosférica, esto es algo de la vida diaria. Cuando uno pone a calentar agua en la pava para hacer su mate, de repente llega a una cierta temperatura en la que el agua empieza a ebullir y después a vaporizarse. Bueno, esos 100 grados serían a presión atmosférica, y acá estamos viendo que estamos a 45 grados en la salida de la turbina y sin embargo tenemos vapor. Y esto es debido a la baja presión, ya que el vapor
a baja presión se va a mantener en este estado en temperaturas más bajas, ¿sí? Entonces, ahora que conocemos las características de funcionamiento de la turbina de vapor, usamos estos datos para diseñar el circuito termodinámico que se le aplica al agua, el cual se transforma en vapor, se usa en la turbina para generar energía eléctrica y se condensa para ser reutilizada una y otra vez en la generación de energía. En la imagen de la derecha, en esta imagen, se puede ver un diagrama de Molière del agua. Este sirve para conocer las características físicas del agua para distintas condiciones de temperatura, presión y volumen específico. En este diagrama, los valores que conocemos de antemano son el punto 3, que se encuentra en esta zona, que es la entrada del vapor a la turbina, y el punto 4, que es la salida del vapor de escape de la turbina. Trazando una línea vertical desde el punto 3 hacia el punto 4, se tiene el proceso al que se somete el vapor a medida que se le quita energía dentro de la turbina. Es decir, el vapor entra en la turbina, hace girar estas aspas y sale de la turbina a menor temperatura y menor presión. La cantidad de energía que se le quita por unidad de volumen de vapor se determina mediante ecuaciones de la termodinámica que no veremos aquí. Para el estudio detallado, si les interesa en algún momento ver cómo se desarrolla este ciclo termodinámico, pueden conseguir de manera gratuita mi trabajo final, mi proyecto, que está en la página de la Facultad Regional bajo mi nombre. Al final de la presentación les dejo la forma en que lo tienen que buscar por si les interesa ver el proceso de cálculo. Aquí lo que nos interesa es notar que el punto 3 se encuentra en la región derecha y externa de esta campana, es esta campana que es la campana de Molière, lo cual significa que este punto está a muy alta temperatura, a 220 grados para ser específicos, y a 5,1 atmósferas, ¿sí? Y se trata de un vapor que se denomina seco. A ver, ¿qué significa que sea el vapor seco? Si fuéramos muy valientes y tocáramos este vapor, lo primero que pasaría es que nos quemamos. Pero si soportáramos el dolor sin cerrar los ojos, notaríamos además que este vapor no posee humedad, debido a su elevada temperatura y por lo tanto no moja la mano. Por su parte, el punto 4 está dentro de la campana. Recuerden que esta es la campana y el punto 4 está dentro de la campana. Y en su parte derecha, es decir, que esto es lo que indica es que si bien sigue siendo vapor, este ahora posee humedad, ya que dentro de esta zona de la campana, en la parte interior, hay una combinación de vapor y agua. Al estar en la parte derecha, se trata de un vapor casi seco, es más vapor que agua, y en la parte izquierda sería más agua que vapor. Y en este caso, en el punto 4, si tocáramos este vapor, notaríamos que está caliente, porque está a 45 grados, pero no nos llegaría a quemar. Y además notaríamos que se empieza a condensar inmediatamente en la mano, ya que nuestra mano está a menor temperatura, entonces el vapor empieza a condensarse al perder energía que nos da a la mano para calentarla. Para este trabajo, para mi proyecto final, se optó por utilizar un ciclo termodinámico de transformación del agua que se llama ciclo de Rankine, que no es otra cosa que el camino que sigue el agua en este diagrama. Habría muchas formas de organizarlo para hacer distintas aplicaciones, para sacarle más o menos energía, para distintos usos, pero para el diseño de generadores, lo mejor en este tipo de ciclos es el Rankine. Y es un ciclo de Rankine simple. Entonces, expliquemos cómo funciona. Desde un depósito se toma agua a temperatura ambiente, lo cual se representa termodinámicamente en el punto 1, es decir, acá. Estamos sobre la campana y esto significa que estamos a presión atmosférica y a temperatura ambiente. Entonces, este agua se bombea aumentándole la presión hasta las 5,1 atmósferas, que es la que necesitamos para accionar la turbina, ¿sí? El aumento de presión se representa como esta línea casi vertical, que la lleva hasta el punto 2, donde el agua está en un estado completamente líquido, ya que está en esta región del gráfico, pero está a alta presión. Hay que recordar que esta es la presión de entrada de la turbina. Este aumento de presión lleva el agua al punto 2, y con esta presión el agua ingresa al generador de vapor. No es la turbina, es otro dispositivo que se llama generador de vapor.
este generador de vapor no es otra cosa que una serpentina donde se hace pasar el agua y al mismo tiempo se está concentrando toda la energía solar del concentrador este parabólico que se comentó antes. Con esta presión el agua ingresa al generador de vapor y aquí se empieza a aportar energía de los rayos concentrados del Sol, lo cual eleva su energía y que se manifiesta como un aumento de temperatura. Empieza a aumentar la temperatura, la teníamos a temperatura ambiente y ahora comienza a aumentar su temperatura a medida que recorre este camino y vuelve a tocar la campana a los 100 grados. Cuando llega a esta temperatura, el agua deja de calentarse, sino que se mantiene a 100 grados, y lo que empieza a ocurrir es que empieza a vaporizarse. A los 100 grados, el agua va a empezar a ebullir primero y a vaporizarse, y se empieza a transformar de agua en vapor. Esto se representa como el recorrido de la línea horizontal que estoy marcando con el puntero láser. Durante toda la línea horizontal lo que está ocurriendo en realidad es que el agua se está vaporizando y va perdiendo humedad, como les comentaba. En esta región es más agua que vapor y a medida que se lo va calentando, se va vaporizando, y en esta región ya es casi vapor puro sin humedad. Y si mantenemos el vapor en la serpentina, este comienza a sobrecalentarse, es decir, llegamos al punto donde todo es vapor, y en este punto ya no hay agua que vaporizar. Entonces, el conjunto de agua y vapor que había antes, que ahora es solamente vapor, solamente puede seguir aumentando su temperatura si yo le sigo dando energía. Y eso se representa en esta línea que sube hasta los 220 grados. Al llegar a los 220 grados se alcanzaron las condiciones de ingreso a la turbina. Ya teníamos una presión de 5,1 atmósferas que la conseguimos con la bomba, y con el calentamiento en el generador de vapor lo llevamos a la temperatura de funcionamiento de la turbina. Al hacer pasar el vapor por la turbina ocurre lo que se explicó antes y el vapor pierde energía hasta llegar al punto 4. Una vez que se aprovechó toda la energía posible del vapor, por el diseño que tiene esta turbina, no es que se le haya sacado toda la energía disponible al vapor, a este se lo hace pasar por un condensador, es decir, sacamos el vapor restante con un poco de energía de la turbina y ahora lo hacemos pasar por un condensador que cuando pasa por el condensador se le quita más energía y hace que el vapor empiece a gotear y se transforme nuevamente en agua a temperatura de medio ambiente. Entonces, yo tomo el vapor a 45 grados en este punto, lo hago pasar por el condensador donde interactúa con el medio ambiente normalmente está a menos de 45 grados, entonces intercambia energía, el vapor se enfría y bueno, el aire que está rodeando al condensador se calienta, y lo que ocurre es que el vapor empieza a condensar, se hacen gotas de agua, y de repente cuando se condensó todo, volvemos al punto inicial. Y al volver a este punto inicial, ya cerramos el ciclo y este agua puede ser utilizada nuevamente para adquirir energía en el generador solar, en el generador de vapor, perdón, ser pasada por la turbina y ser condensada nuevamente en un ciclo que a fines prácticos no tiene pérdidas de agua y solamente hay que hacerle mantenimiento cada una determinada cantidad de tiempo. Entonces, ahora que tenemos el ciclo termodinámico teórico con las ecuaciones, con los valores de funcionamiento, recuerden que cada uno de estos puntos representa una condición física del vapor. Entonces, ya tenemos los estados en los que tiene que estar el agua y el vapor en cada punto de funcionamiento. Con esto podemos desarrollar el circuito físico para cumplir este ciclo que se muestra acá en la figura. En ella se pueden ver todos los dispositivos que conforman al generador en su totalidad, y cada uno de estos es un problema que ahora puede resolverse por separado, porque en el proceso anterior, al desarrollar el ciclo termodinámico, definimos específicamente cuáles son las condiciones en las que tiene que estar el agua y el vapor en cada etapa del ciclo, ¿sí? Entonces, ahora podemos dividir ese ciclo en procesos más simples y hacer que cada una de estas máquinas más simples cumpla con lo requerido por el ciclo termodinámico.
Es decir, que tomamos un problema complejo, la generación de energía eléctrica, y obtuvimos las condiciones de funcionamiento de cada una de las partes de la máquina, y con estos valores conocidos ahora podemos romper el problema complejo en varios problemas simples. Ahora podemos diseñar por una parte un domo con el generador de vapor, que es el que recibe la energía concentrada del sol. Aquí es donde se genera el vapor. Este domo, ya se va a explicar más adelante para qué sirve, pero es el almacén de agua que está condensada, se calienta y se vaporiza en la serpentina, que es el generador de vapor. El vapor circula por tuberías hasta la turbina de vapor, donde entra con ciertas condiciones y sale con otras condiciones el vapor. Se lo hace pasar por el condensador, donde libera la energía restante para volver a hacer agua, y al agua condensada se la pasa con la bomba de circulación para repetir el ciclo una y otra vez. Ahora, lo que sigue es una breve explicación de cada uno de los componentes diseñados. Si les interesa de nuevo el método de diseño, con todas las ecuaciones, con las razones de por qué se lo hizo de una manera específica, lo pueden encontrar en mi proyecto, el cual está cargado en internet. En este momento, el orden en el que se diseña cada uno de los componentes no tiene mayor importancia que la configuración geométrica que se les dé. Se los comenté al principio, antes de empezar a explicar el proyecto, que lo que se dejó para el final fue el diseño de la estructura de soporte, y eso es por una cuestión de configuración geométrica. Esto quiere decir que mientras se cumplan los parámetros de diseño que definimos, es decir, las condiciones termodinámicas del ciclo, antes que elegir una parte u otra para diseñarla no tiene mayor importancia, podemos elegir cualquiera. Y lo que importa y lo que hay que tener en cuenta es que el diseño de las partes se puedan acoplar unas con otras de manera adecuada y que permitan el funcionamiento correcto de la máquina. Por eso la estructura es la que se deja al final. Para el generador de vapor, que es lo que se muestra acá en la figura, el que se ve en imágenes, se optó por un sistema de circulación natural. Esto significa que el propio calentamiento provoca una diferencia de densidades. Es decir, que yo caliento el agua caliente es menos densa y sube, pero al mismo tiempo, si se empieza a evaporar este agua, el vapor es mucho menos denso y sube más rápido. Y el propio calentamiento genera estas diferencias de densidades, lo cual hace que los elementos más pesados, el agua fría, vaya hacia abajo, mientras que los más livianos, como el vapor, suban. Diseñado con cuidado, esto provoca una circulación del agua sin bombas ni dispositivos externos. Se optó por hacer que todo este sistema pueda pivotar sobre su centro de masa para mantener los niveles necesarios. Es decir, yo tengo un determinado nivel de agua, que es el que permite que, por su propio peso, vaya empujando el agua líquida hacia abajo, que ingresa a la serpentina. Esto es un esquema visual, nada más, no se muestra la serpentina, sino como una tubería recta, pero es una serpentina. Entonces, el propio peso del agua hace que el agua fría baje y circule por la serpentina. Y a medida que circula por la serpentina, recibe energía del sol, concentrada por supuesto, y se vaporiza y sube. Si no está lo suficientemente caliente, va a volver a bajar y va a seguir circulando solo hasta que se alcance las condiciones necesarias para que pase por la salida hacia la turbina. Eso se logra con unas válvulas que son reguladoras, que regulan la presión del agua, que se mantenga a 5,1 atmósferas, y también con sensores de tipo termómetro, que permiten regular que la temperatura sea la necesaria para el funcionamiento de la turbina. Después, el diseño del sistema es de circulación natural, eso ya se lo expliqué, y una cosa muy importante es explicar que al ser un domo que se encuentra, es decir, un recipiente que se encuentra sometido a presión, es peligroso, ya que al estar a presión podría llegar a explotar, y por eso se siguen las normas ASME para recipientes a presión. Estas normas son las que permiten diseñar con seguridad dispositivos que están sometidos a presión para que estos puedan ser utilizados sin riesgo a que ocurran accidentes. El segundo componente que les muestro, de nuevo, no importa el orden en el que se los diseña, ya que son independientes uno del otro, más allá de la parte geométrica.
es un concentrador de tipo parabólico circular, que era el segundo tipo que explicamos, ya que alcanza temperaturas mayores a 1500 grados. Esa no es la razón que nos interesa, sino que es bueno por si se quisiera cambiar a futuro la turbina por otra más potente, por ejemplo. Pero lo bueno de este dispositivo es que permite el posicionamiento en los dos ejes, tanto en el eje diario, que es el de este a oeste, como en el estacional, que es el de norte-sur, ¿sí? Ahora, el componente más notorio de esta máquina es este, que es el concentrador solar, y su tamaño fue elegido a partir de los datos de energía disponible, que fue el primer cálculo que hicimos, determinar para cada día del año cuál es la energía disponible. Habíamos llegado a la conclusión que se necesitaban 13,3 kilovatios hora por día, y entonces con ese valor de 13,3 kilovatios hora por día, y además con las horas por día, se desarrolló esta estructura que cuenta con 2081 centímetros cuadrados de la superficie concentrada de la serpentina, y esto es una relación de concentración de 100, es decir, que el generador, la superficie proyectada del concentrador, es 100 veces mayor a esta. La estructura se tuvo que diseñar de modo que bajo las peores cargas, es decir, cuando hay mucho viento o cuando está inclinado en los ángulos máximos, que ya después les voy a explicar cómo se llegaron a esos ángulos y por qué, bajo estas cargas de diseño, que son las peores posibles, no se tiene una expansión mayor a los 2 milímetros. Y esto se debe a que geométricamente, o sea, usando el conocimiento de óptica geométrica, afectaría mucho a la relación de concentración si se deformara en la punta del concentrador más de 2 milímetros. Ahora, para que tengan una referencia de escala, después igual se ve la máquina completa con una persona para compararlo en tamaño. Desde el eje vertical hasta el extremo del concentrador hay un diámetro de aproximadamente, hay un radio de aproximadamente 3 metros. Así que es un aparato bastante grande. Entonces, conseguir que se mueva, que se deforme menos de 2 milímetros en el peor de los casos es una cuestión bastante importante, y por eso el conjunto completo pesa casi 1000 kilos, que es lo que pesa un auto liviano, pero bueno, se necesitaba que no se deformara más de 2 milímetros. Después, bueno, los espejos, esto es un proyecto que en el momento de hacerlo era solamente teórico. Entonces se seleccionaron espejos fabricados con vidrio de sodio y cal, que están recubiertos por 2 niveles de 100 nanómetros de aluminio y 300 nanómetros de cuarzo, lo cual permite que, primero, se pueda concentrar con mucha precisión la energía solar en un punto lo más pequeño posible para conseguir esta relación de concentración de 100, y al mismo tiempo que estas capas de cuarzo permitan, que en este espesor son flexibles, que permita resistir los golpes de, ya sean piedras, granizo, no sé, si hubiera un viento fuerte, ramas o objetos contundentes que pudieran dañar el espejo. En teoría, con esta configuración de espejo estaría protegido. Luego de extraer toda la energía posible del vapor, acá estamos viendo la turbina de vapor y este es el condensador. Este debe ser condensado y convertido en agua a temperatura ambiente. Es decir, yo genero toda la electricidad que puedo, y al vapor, para evitar problemas de condensación que podrían eventualmente llevar a problemas de óxido, directamente a la salida de la turbina lo hago entrar en el condensador. Para realizar esta tarea se diseña un condensador de tipo pasivo. Otra vez es tipo pasivo simplemente con que haya un poco de viento o con la propia diferencia de densidad del aire por calentarse al intercambiar calor con el vapor, ya se produce una circulación, y entonces el vapor que es descargado por la turbina se hace pasar por una serie de tuberías que están en paralelo entre sí, es decir, que el vapor puede elegir aleatoriamente cualquiera de estas tuberías para pasar, y estas tuberías están sometidas al medio ambiente. Entonces, por dentro de la tubería hay vapor que está a 45 grados y que está a una muy baja... A ver, aquí con dejando dudas, perfecto. Que está a una muy baja
presión. Y por la parte externa del tubo, lo que hay es aire a temperatura ambiente, generalmente menor a 45 grados, aunque en Tucumán se puede esperar cualquier cosa, y entonces el vapor que está a mayor temperatura intercambia energía con el aire que está más frío, y entonces el vapor se enfría, se condensa y empieza a gotear, y es recolectado por este cono, y el aire que está por la parte externa se calienta, disminuye su densidad, y entonces sube, dando espacio a aire frío. Entonces, bueno, las condiciones de funcionamiento son para que pueda funcionar hasta 40 grados centígrados. Esto es, si el vapor siempre sale a 45 grados y yo inclusive tuviese un día donde a la sombra esté a 40 grados, el condensador sigue funcionando de manera natural. No requiere ni poner un ventilador que fuerce el aire a circular ni nada. Por eso es el tamaño excesivamente grande de este. Si se hubiese usado un ventilador para forzar la circulación del aire, es muy posible que hubiese sido la mitad de tamaño o menos. Pero utilizar un ventilador complica el sistema, ya que al tener que ser autosustentado el funcionamiento de la máquina completa, poner un ventilador es absorber energía de la que se está generando. Y si se llegara a descargar todo el set de baterías, no habría forma de hacer que este condensador realizara su trabajo. Entonces, todas las partes de la máquina fueron diseñadas de modo que pudiera tener un sistema de autoarranque, es decir, el agua está en la serpentina durante toda la noche, está fría. Entonces sale el sol, el concentrador solar se orienta a seguir al sol por la energía acumulada en baterías que pueden ser las mismas que se usan para la generación de hogar, o pueden ser unas baterías especiales para nunca perder abastecimiento para los motores de posicionamiento. Y entonces empieza a calentar el agua, empieza a hacerse vapor y el sistema empieza a funcionar automáticamente. No requiere de mantenimiento ni control por parte de un humano. Por eso también el tamaño del todo. Para simplificar la parte de funcionamiento, se optó por hacer cosas más grandes. Ahora, la última parte sería el mecanismo de seguimiento solar. Solamente nos quedaría la estructura, pero la parte de generación de energía sería la última, el seguimiento solar. El mecanismo, como se dijo, es un problema muy grande, tan grande que, al igual que con el caso de la turbina, podría llegar a ser un proyecto final por sí mismo. Pero me gustaría contarles que hay dos tipos generales de sistemas de posicionamiento, que son el seguidor de soporte central, que es conveniente para equipos de tamaño mediano y pequeño, pero no podría usarse para cosas mucho más grandes que lo que fue mi proyecto, ya que requiere de unos motores que permitan mover una gran masa. En el caso del generador son 850 kilos más los dispositivos, entonces termina consumiendo mucha energía. Y solamente el concentrador solar y el captador deben estar en movimiento, permitiendo que la turbina, que el condensador y que la bomba de circulación estén por fuera de la parte que se está haciendo seguimiento. Todo lo demás tiene que estar dentro del aparato de seguimiento, y eso complica un poco el diseño. Por otro lado, se tiene el seguidor de tipo carrusel, que se utilizan en estaciones de gran potencia. Esto permite tener superficies de concentración de hasta cientos de metros cuadrados, y la simplicidad de su diseño es debido a que tiene los dos ejes separados. Es decir, que bueno, uno de los ejes va para el posicionamiento diario y el otro para el posicionamiento estacional. Así que, bueno, y lo último, que el posicionamiento con los ángulos límites es de 10,5 grados, ya que esto es lo que se determinó que es el ángulo mínimo en el cual el Sol está lo suficientemente alto sobre el horizonte como para generar energía. Los resultados fueron la máquina que ven en esta imagen. El dispositivo completamente armado es bastante reducido en tamaño si lo comparamos con una persona, y considerando que también puede generar suficiente energía como para abastecer permanentemente un hogar típico. Y hablemos un poco de las partes. Se tiene el generador de vapor, que es la serpentina con el domo,
la serpentina está ubicada en el foco del concentrador parabólico. Entonces, el generador de vapor más el concentrador son los que se encuentran accionados por el sistema de posicionamiento. Y la bomba de circulación es la que hace que se tome agua desde el condensador, se la hace circular, se la pasa por la serpentina y el domo, se genera el vapor, este baja por otra tubería, estas son tuberías flexibles, pasa por la turbina de vapor y vuelve al condensador, repitiendo el ciclo y completando las condiciones de funcionamiento del ciclo termodinámico. Así que, bueno, eso es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado de la charla y ahora estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias y perdón por la hora. Muchísimas gracias. ¿Me escuchás ahí, Nicolás? Sí, yo lo escucho perfecto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, la verdad que muy, muy interesante la charla, la conferencia que diste. Bueno, no te quería interrumpir, por supuesto, quería que termine, se extendió un poquito. Hay algunas preguntas acá, una de ellas, por lo menos una, y bueno, todos los participantes saben que, aunque por ahí por razones de tiempo, estamos acotados justamente con respecto al tiempo, lo mismo se pueden hacer estas preguntas y le podemos hacer llegar al ingeniero Nicolás Vilna. Pero una de ellas, como para verlo, es cuánto sería el costo o aproximadamente el costo de construcción de por ejemplo, un generador de estas características. Y bien, a ver, el proyecto en sí era, inclusive mi proyecto final estaba centrado en la parte ingenieril, no en la parte económica. De lo que sí les podría dar el costo es de la turbina, que es la parte comprada, y esa tiene un costo de aproximadamente unos $1.500, $2.000. No sabría decirles cuánto podría llegar a ser el costo del aparato completo, pero habría que pensar algo que estaría entre los $5.000 y $10.000 seguro. Perfecto. Y otra de las preguntas dice, ¿posee un sistema de destilación de agua? Bien, eso es una parte importante que tendría que estar en la parte de condensación o en algún sistema por separado, pero no. La máquina fue diseñada lo más simple posible, entonces no tiene un equipo de destilación y lo que se recomendaría en caso de fabricarla es que cada un periodo, que habría que ensayarlo por supuesto, ¿no? Esto no es tirar números al azar, pero cada un determinado periodo de tiempo, dependiendo del funcionamiento, habría que cambiar directamente todo el agua destilada por agua nueva para evitar incrustaciones. Bueno, Nicolás, la verdad que hay muchos agradecimientos por tu charla, por tu tiempo, por estar acá con nosotros, por compartir tu experiencia y tu conocimiento, y muchos agradecimientos hacia vos con respecto a esto, ¿eh? La verdad que muy interesante lo que diste, Bueno, y bueno, espero que podamos tenerte y de nuevo en alguna conferencia virtual el año que viene o presencialmente también en la FRT. buenísimo, muchas gracias. Y respondo rapidito la última pregunta que puso Marco Antonio Verá. Ahí está, sí. El eje del generador eléctrico del alternador es un solo eje con el de la turbina, ya que esta empresa que es Green Turbine fabrica el equipo completo de generador eléctrico más la turbina de vapor en un solo aparato. Es decir, que es un solo eje. Y esa sería toda. Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar y muchas gracias a todos los participantes de esta conferencia que pudieron estar acá y escuchando bueno, esta charla tuya. Muchas gracias, ¿no? Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen Hasta día. luego. Gracias, Nicolás.